Hola, hola. Comenzamos con el día número 5 de este programa Empoderarte 21. Son 21 días de acompañamiento donde vamos a tener el, el lujo de enfocarnos en nosotros mismos, algo que no nos solemos permitir. Pero hoy, como en los próximos días, vamos a pensar solo en nosotros, un lujo que no estamos acostumbrados a darnos. Y hoy seguimos en la semana del descubrir, en la semana de ir a la raíz, en la semana de conocer los orígenes de por qué me siento como me siento, por qué sufro lo que sufro, por qué tengo los resultados que tengo. Por lo general solemos ir hacia solamente el problema, ir solamente hacia cuál es el resultado que estamos viendo, pero no hacia lo que lo genera, hacia dónde se originó, hacia la raíz. Y esta semana, que es la primera semana de trabajo interior, estamos yendo hacia allá. Ya hemos visto en un primer momento un compromiso de nuestra parte, de por qué es que tenemos que comprometernos. Ya vimos también cuál es la raíz desde el nacimiento, esa herida profunda del nacimiento. Ya vimos también cómo es que nuestras creencias nos han hecho imaginarnos que somos algo y nos hemos creído ese cuento, ¿no? De que tú eres renegón, tú eres gritón, tú eres miedoso, tú eres inútil. Nos hemos creído todo eso. Pero ahora vamos a profundizar un poco más y durante 3 días vamos a ir más adentro. Vamos a ir a las heridas de la infancia, eso que se instaló en nosotros a partir de un evento, a partir de algo que nos dijeron, a partir de algo que interpretamos. Pueden haber sido distintas circunstancias, pero lo que pasó es que nosotros nos creímos algo y empezamos a crear una máscara alrededor de eso para no sufrir. Las 5 heridas que impiden ser uno mismo es uno de los tantos libros que contiene este programa. Y vamos a hacer un repaso por estos dos libros, que son, primero, las 5 heridas que te impiden ser uno mismo y luego cómo sanar las 5 heridas. Entonces, primero vamos a entrar en contexto. Si bien es cierto, ya hemos visto en parte cuál es esa primera herida del nacimiento, ¿no? Esa herida en la que somos arrancados del vientre de nuestra madre y nosotros sentimos como una desconexión del todo, de ese lugar donde se nos proveía todo y entonces tenemos que empezar a buscar afuera, empezar a buscar cariño afuera, empezar a buscar atención afuera, empezar a buscar cuidado afuera y no entendemos por qué de pronto ya no tenemos toda nuestra disposición. En esa etapa de nuestra vida es cuando comienza nuestro proceso de, eh, de creación de heridas emocionales. Y esas heridas a su vez luego crean máscaras que vamos a ir descubriendo en los próximos días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestra misión al venir acá desde la encarnación, más allá de que tú creas o no creas en la encarnación, desde tu nacimiento, llamémoslo, es vivir experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y amarnos a través de ellas. Ya hemos hablado de niveles de conciencia en alguna transmisión anterior y hemos entendido que nosotros estamos acá para evolucionar, para vivir experiencias, para vivir procesos. En esa evolución vamos a vivir diferentes momentos que nos van a enseñar algo. Y tenemos dos opciones. Aprendemos y trascendemos un nivel de conciencia y elevamos nuestro nivel de conciencia para que en una próxima vida ya no vivamos esa experiencia, o no aprendemos y repetimos, repetimos y repetimos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nuestras heridas de la infancia tienen relación con lo que hemos venido a sanar. ¿Ya? Es bueno saber eso para entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Entonces, ¿por qué repetimos? ¿Por qué hemos vivido una vez y otra vez y otra vez las mismas experiencias? Por el ego sostenido por nuestras creencias. Ya hemos entendido, esas creencias no son nuestras. Esas creencias fueron instaladas, pero al ego no le gusta eso. Al ego le gusta sufrir por eso. Al ego le gusta hacerse la víctima, ¿no? Entonces, al ego no le gusta sufrir, entonces lo que suele hacer cuando ha vivido una experiencia traumática es ocultar lo que en verdad siente, ¿no? O creemos que lo evitamos y para eso
usamos diferentes mecanismos, nos escapamos, nos victimizamos y no nos hacemos 100% responsables de lo que vivimos. Ahora, ¿qué cosa es aceptar la vida y qué cosa es comprenderla? Es importante entender esto en vez de huir de ella, ¿no? A veces decimos, no, pero es que yo no puedo aceptar que viva esta experiencia, es que yo no puedo aceptar que los demás sean así, es que yo no puedo aceptar esta forma en la que me tratan. Y una de las cosas principales que venimos a trascender acá es la aceptación, es aceptar que la vida es como es. Ahora, para comprender las heridas de la infancia, debemos de comprender las dos áreas principales de cómo se forma una herida. Primero está lo que el padre hizo o lo que tú crees que hizo, y por otra parte está lo que tú interpretaste. Entonces, en este ejemplo del padre que rechaza a su hija porque él hubiese preferido tener un hijo varón, que suele pasar. Muchas veces alguna chica puede decir, pero es que yo no entiendo por qué siento que valgo poco, siento que no me aman, me siento rechazada. Y digamos que fue su caso. Papá quería un hijo varón, nació ella, no le dio la atención que esperaba, no la quería como ella que esperaba que la quieran. Entonces ella empieza a crear una herida. ¿Cuál sería la forma de sanar esto? Desde la comprensión y desde la aceptación. Seguramente diríamos, tiene que perdonar a su papá porque su papá no lo supo hacer mejor. Y sí, claro que sí. Eso es fundamental, pero también hay que aprender algo más. Primero hay que aceptar la experiencia. Acepto el derecho de que mi padre quiso tener un hijo varón y haberme rechazado. Él estaba en todo su derecho de hacerlo. Él no lo supo hacer mejor. Acepto, esa fue la experiencia que yo viví. Luego, tengo que aceptar también el cómo yo interpreté esa situación o lo que yo sentí a partir de eso. Entonces, también yo me permito el derecho de reprochar a mi padre y me perdono por haberle tenido resentimiento. Ese es el mecanismo, familia, más allá de que vamos a ir aprendiendo cómo es que se formaron las heridas, cómo es que actúa una persona con una herida. Más allá de eso, vamos a todas las heridas que podamos tener o la herida que podamos tener se va a sanar de la misma forma. De que tenemos que aceptar que nuestros padres no lo supieron hacer mejor y vamos a dar paso al perdón y eso es una de las herramientas que usaremos la próxima semana en la metodología. Y por otro lado, es que nosotros tenemos que comprender que nosotros desde nuestro nivel de conciencia como niños no lo supimos hacer mejor tampoco y que ese resentimiento que partió hacia ellos, ya sea como una herida de rechazo, de abandono, de humillación, de injusticia, de traición, sea cual sea la herida, nosotros tampoco supimos hacerlo mejor y por eso es que los hemos juzgado y por eso es que hemos estado resentidos con ellos, consciente o inconscientemente. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Porque recuerden que hemos dicho que hemos venido acá a aprender, ¿cierto? Entonces, ¿qué aprendemos? Que no debemos subsistir, no debe subsistir ningún juicio ni hacia mi padre ni hacia mí, sino acá empezamos a actuar en función a la compasión y la comprensión por lo que cada uno de ellos sufre. Tanto el papá sufre por lo que hizo y porque no lo supo hacer mejor, y el hijo sufre porque la experiencia que vivió le generó una herida. ¿No? Recordemos que somos hijos de padres que tuvieron sus propias heridas y ya luego vamos a aprender incluso de que por lo general la misma herida que tiene el padre la tiene el hijo. Entonces, es como un círculo, lo que hemos venido viendo los días anteriores, ¿no? Cómo se comparten las creencias, cómo se comparten algunos hábitos, y nosotros los adoptamos porque, claro, cuando éramos niños, pues no sabíamos hacerlo mejor, ni teníamos un nivel de conciencia en el que podíamos decir, oye, yo no quiero ser así, creo que mis padres no están actuando de la manera correcta, creo que yo debería sentirme así porque no tenemos un nivel de comprensión a esa edad, ¿no? Entonces, de esto ya hemos hablado, del nivel de compromiso que todos debemos de tener. A nadie más que a ti le compete el decidir ser dueño de su vida
o de dejar al ego que te controle. Hasta hoy, seguramente, en varias de nuestras etapas o en muchas áreas de nuestra vida, hemos permitido que el ego actúe, ¿no? Cuando algo nos ha perturbado, cuando nos hemos sentido tristes por algo, cuando hemos sentido miedo por algo, es el ego alimentándose de todas esas emociones negativas que tenemos. Ahora, nosotros podemos ceder al ego, podemos darle poder, podemos permitirle que actúe y que nos domine, o por el contrario, podemos nosotros tomar el control y decir, hey, tranquilo, yo sé que me quieres cuidar, yo sé que estás buscando lo mejor para mí, pero en este caso yo voy a tomar el control. Yo he decidido aprender a sanarme, he decidido perdonarme, he decidido perdonar y a partir de ahí voy a crear una nueva realidad en mí donde tú, ego, vas a seguir estando, me vas a seguir cuidando, pero las decisiones las tomo yo. ¿Sí? Es muy importante esto, familia, porque nos vamos a ver enfrentados a muchas situaciones. Luego de que reconozcamos las heridas, van a pasar dos cosas. Primero, que nos vamos a identificar en alguna o en más de una, y eso nos va a generar cierto malestar, porque ahora ya yo sé por qué actúo como actúo, ahora ya yo sé por qué me pasó esto. Lo vamos a comprender. Pero además vamos a entrar en un nivel de compasión hacia los demás que hasta ahora no hemos vivido, no hemos experimentado. ¿Por qué? Porque eso que tú consideras como, qué malo mi esposo, ¿por qué se comporta así? ¿Por qué es injusto conmigo? Vas a entender que eso que tú llamas injusticia es una herida activa en ti y es una herida activa en él como niño herido y que está actuando solamente a partir de su herida emocional. Entonces entramos en un nivel de compasión y decimos, no te puedo juzgar, eres un niño, alguien que fue herido, alguien que interpretó algo, alguien que sufrió y como persona que sufrió, pues no lo supiste hacer mejor. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve aprender a reconocer cuáles son nuestras heridas. ¿Sí? Esta parte yo la pongo acá porque es parte de la teoría de la espiritualidad y es parte también de la metodología que entrega el libro, pero tú tienes que creerlo o no, verifícalo eh, y aplícalo en tu vida en función como tú creas que te hace sentido. Si no te hace sentido, no pasa nada, no tienes que seguirlo al pie de la letra, ¿sí? Hay una teoría que habla del plan de alma. El plan de alma dice de que nosotros, nuestros ancestros, ya venían con ciertas heridas, con ciertas creencias, con ciertos patrones y que nosotros hemos heredado mucho por el transgeneracional de nuestras vidas pasadas. Y por otro lado, dice de que antes de llegar a esta encarnación hay un pacto de almas, ahí arriba, en la otra dimensión, en donde papá y mamá hacen el acuerdo de ser tus padres, mucho antes que tú tengas un nivel de conciencia o llegues acá. Quizá mucho antes que ellos lleguen también, y ya hay un plan de almas establecido. Entonces, papá y mamá deciden ser quienes te traigan a esta encarnación. Y ese acuerdo divino decide las condiciones en que las familias van a tener uno o más hijos. Entonces, el alma, el espíritu, lo que hace que te encarnes en este cuerpo físico, llega justo en el momento del nacimiento. Y para ese entonces, la divinidad, que todo lo sabe, pues ya identificó si tus padres son los adecuados, desde el pacto de almas, son los adecuados para que ellos te enseñen algo que tú vienes a trascender. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú vienes a trascender una herida de abandono, no vas a nacer pues en una familia de padres amorosos que se aman, con una familia constituida, que siempre se dan amor, que son personas que adoran a los niños. No, no vas a nacer ahí. Vas a nacer en una familia, quizá con conflictos,
producto de un embarazo no deseado, en donde los padres se lleven mal, o en culturas donde los padres rechacen a un hijo, no sé, pero no vas a nacer en un entorno en donde haya mucho amor, porque lo que tú has venido a trascender no es el, el amor, ¿no? Sino has venido a trascender el abandono, ¿no? De alguna forma tienes que vivir la experiencia del abandono para que lo aprendas, lo trasciendas y lo sanes, ¿no? Entonces, las experiencias que tú vives en la actualidad y en muchos casos repites de tus padres son las experiencias que tú has venido a sanar. Por eso es muy importante que en este proceso evolutivo aprendas de las experiencias. Una persona que repite y repite y repite las experiencias es porque no aprendió. Es porque por más que la vida le pone señales, sigue en lo mismo. Y te vas a dar cuenta. Tú estuviste con Pepe Lucho, luego estuviste con Juan Manuel, luego estuviste con José Martín, luego estuviste con Claudio y así. En tu quinceavo matrimonio dices, pero qué raro, ¿no? Que todos los hombres me abandonan, todos los hombres me dejan, o yo dejo a una pareja que creo que es la ideal. ¿Por qué me pasa tanto esto? Y es porque tú, que venías a trascender la herida del abandono, no te has dado cuenta todavía de que el mensaje es ese. Sana las heridas con papá, sana las heridas con mamá, reconoce que una herida por ahí pendiente de sanar, comienza a trabajar tu amor propio, elimina la dependencia, evita creer que los demás te van a hacer feliz y te vas a dar cuenta como todos estos personajes desaparecen de tu vida y o comienzas a vivir una vida sola, amorosa, donde te enamoras de ti misma, o de pronto aparece el príncipe azul que sí es príncipe y tienes una relación ya no desde el apego, sino desde el amor, ¿sí? Entonces, para eso hemos venido, para aprender. Si aprendemos, avanzamos. De que vamos a volver a vivir experiencias dolorosas, seguramente, pero en otra área, ¿sí? En otra área. Muy bien. Ahora, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo se da? ¿Cuál es el proceso? Hace 2 días comprendimos la primera gran herida, que es la herida del nacimiento. Ese gran trauma que sufrimos todos. No hay una sola persona que no haya pasado por el trauma del nacimiento. Pero de ahí en adelante hay todo un proceso para llegar al adulto que comienza a revelar, ¿no? Como una videocasetera, a revelar todo lo que vivió y a reproducir ese contenido ahora en la vida real del adulto, en el tiempo real, y que forman los resultados que ahora tienes. Para llegar a eso, has pasado por un proceso del que quizás ni siquiera te has dado cuenta, pero ahora que vas a tener esta información, vas a poder observarlo en tus sobrinos, en tus nietos, en tus hijos, en seres muy pequeñitos que nacen y vas a ir viendo su evolución. Entonces, pasamos por 4 etapas. Nosotros ahora estamos en la cuarta etapa, todos. Primero, comienza la alegría de la existencia. Luego del trauma del nacimiento, pues el bebé nace en un nivel de conciencia en blanco. Un bebé no tiene un nivel de conciencia para evaluar, para interpretar, para juzgar nada cuando recién nace. Él nace blanco, puro, como un cassette en blanco que hay que comenzar a llenarlo. Entonces el bebé se sabe amado. Y comienza pues la alegría, la felicidad, comienza a compartir con su familia, a dar amor, a recibir amor. Pero ese proceso se ve truncado en la infancia, en la niñez, porque el niño quiere experimentar, quiere vivir, quiere hacer de su vida lo que quiera. Él se quiere subir a la silla y tirarse hacia abajo como si fuera un precipicio. Él quiere meter los dedos en el enchufe, él quiere correr calato por la casa, pero de pronto comienzan a llegar los no. No hagas eso, no hables así, no te comportes de esta forma, no actúes así, y comienzan a limitar todo aquello que él busca.
Del mismo modo, también, por ejemplo, aparece el no, no está papá, no está mamá, no me dan atención, no me quieren, no soy importante, y empiezan a perder su autenticidad, empiezan a perder su esencia, esa esencia de amor, de entrega absoluta, sino que ya comienzan a sentir las limitaciones de la edad. Y te vas a dar cuenta, si tú tienes un niño de 1, 2, 3 años, 4 años en casa, 5 años, ellos no tienen noción de los riesgos que hay afuera. Un niño se pelea con otro y a los 10 minutos están jugando nuevamente, no hay juicio, no hay resentimiento. Pero somos los adultos los que comenzamos a instalar en esa mente limpia todos nuestros traumas, todos nuestros miedos y no le permitimos al niño seguir siendo él de manera auténtica. Entonces el niño comienza ya a crecer con las ideas que les fueron impuestas. Y él crece y dice, bueno, no me queda otra opción, voy a obedecer a papá. Pero llega otra etapa, la etapa de la rebeldía, la etapa de la crisis que está entre los 10, 12, 15 años, que es la etapa de la adolescencia, en donde intentamos rebelarnos. A veces menos edad, a veces un poquito más, pero es la edad en la que intentamos rebelarnos, en donde decimos, no, yo quiero hacer lo que me da la gana, yo quiero imponer, yo quiero hacer lo que siento que es mejor para mí. Pero ¿qué pasa a esa edad? No se nos permite. Papá, mamá o nuestro cuidador no permite que hagamos lo que queremos. Entonces nos sentimos más limitados aún de cuando éramos niños, porque ahora ya tenemos un nivel de conciencia en el que sabemos que lo que nos piden que hagamos no es lo que nosotros queremos, pero ya no se nos permite hacer lo que queremos. Entonces decimos, ok, ya está. Si yo no puedo comportarme como quiero comportarme y si yo no recibo lo que yo espero recibir, que es amor, atención, justicia, ok, como no tengo lo que quiero, entonces me voy a poner una máscara, porque cada vez que yo quiero ser auténtico a como soy, sufro. Y como ya no quiero sufrir, me voy a poner máscaras, me voy a crear una personalidad que evite que yo sufra. Y entonces es cuando nacen las máscaras, productos de la herida, de las heridas de la infancia. Y es con esas máscaras, familia, con las que nosotros comenzamos a actuar todos los días de nuestra vida y comenzamos a ponernos delante de las personas con nuestras máscaras y comenzamos a mirar a los demás a través de nuestras máscaras y comenzamos a juzgar en función a las máscaras que tenemos o a las máscaras que observamos. Y la verdadera personalidad nuestra ha quedado opacada, ha quedado cubierto. Familia, he tenido la experiencia de en eventos, en conferencias, parar delante a un hombre rudo, grande, de apariencia hostil, y con solamente hacerle un par de preguntas, verlo quebrarse y llorar como un niño desconsolado. ¿Qué pasó? Y la rudeza y esa hostilidad, ¿qué pasó? Y no, no estamos hablando de un hombre débil, estamos hablando de un hombre herido, pero que se puso una máscara de injusticia o se puso una máscara de controlador, que hacía notar a los demás, yo no sufro, yo soy el que controla, yo controlo mis emociones. Y lamentablemente, mientras siga con esa máscara, se sigue haciendo daño y sigue haciendo daño a los demás. Por eso es que todos nosotros debemos de primero reconocer la máscara. ¿Ok? La máscara está acá, estoy actuando desde esta máscara. Y luego esta máscara es producto de esta herida. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quito la máscara o sano la herida? Pues primero hay que sanar la herida y luego la máscara desaparece por sí sola. Entonces, vamos a entrar ya en contexto. ¿Cuáles son las 5 heridas? Las 5 heridas son la herida del rechazo, que se da desde la concepción hasta un año.
Luego, la herida del abandono, que se puede dar desde el nacimiento hasta los 2 años. La herida de la humillación, que se da entre 1, 3 años o 4 años. La herida de la traición, que se da entre los 2 y 5 años más o menos. Y de la injusticia también más o menos en esa edad, ¿no? En una edad en la que ya el niño ya tiene un nivel de conciencia y ya observa, ya reconoce, ¿no? El rechazo y el abandono puede darse por temas reales, de abandono o de rechazo, o por interpretación también. ¿Ya? Eso vamos a profundizar en los próximos 2 días porque vamos a hablar a profundidad de este tema, ¿ya? Ahora, pero estas heridas tienen sus máscaras y las máscaras son del rechazo, se pone una máscara del huidizo. ¿Eso qué quiere decir? Como a mí me rechaza todo el mundo porque yo mismo me rechazo, para que nadie me rechace, yo prefiero no ser grupo de nadie, yo estar solo, yo aislarme, que nadie se preocupe por mí porque yo no quiero preocuparme por nadie. Y entonces el huidizo se aísla y está solo y quiere desaparecer. Luego está la herida del abandono con su máscara del dependiente. ¿Por qué? Porque como yo tengo miedo a ser abandonado, me pongo la máscara del dependiente y estoy, sí, mi amor, lo que tú digas, mi amor, cuando quieras, mi amor, como tú digas, mi amor. Entonces, acepto en silencio cualquier acto en contra mía con tal de no quedarme solo. Y esa es la máscara del dependiente. Hago todo por los demás con tal de que no me dejen. El huidizo, por ejemplo, no hace todo por los demás porque no lo dejen. A veces hace mucho por los demás, pero con la intención de ser observado, que es el polo opuesto al huidizo, ¿sí? Luego está la máscara del masoquista, que es para la herida de la humillación. ¿Qué pasó? La herida de la humillación es una herida en la que se ha sentido, para decirlo de manera sencilla, mofa en nuestra infancia, burla, ¿no? Donde papá o mamá criticaron mucho, juzgaron mucho al niño, lo pusieron en ridículo, lo criticaron porque se orinaba, porque no sabía hacer algo. Entonces, el niño genera humillación o vergüenza. Entonces, crece y se convierte en un adulto con la máscara del masoquista. ¿Qué es la máscara del masoquista? Es como su mismo nombre lo dice, el masoquista es yo mismo me latigueo, yo recibo golpe de parte mía o de los demás y lo acepto, pero claro, no es literal, sino que, por ejemplo, ¿qué hace el masoquista? El masoquista es la mamá de todos. El masoquista es, yo te ayudo, ¿qué necesitas? Yo voy a hacer esto por ti, me hago cargo de mi mamá, me hago cargo de mi suegra, me hago cargo de mis hermanos, me pongo a la espalda todo lo que otros tienen que hacer. ¿Para qué? Para que ellos no me juzguen, porque yo lo peor que puedo sentir es que ellos me critiquen, que ellos me juzguen. Al mismo tiempo, el masoquista se juzga mucho a sí mismo y ya vamos a ver incluso la contextura del cuerpo y todo el masoquista por todo el peso que carga encima, ¿sí? Luego está la máscara del controlador, que es, eh, que es la máscara de la herida de la traición. Un niño se siente traicionado cuando, por ejemplo, ¿no? Ya el niño es consciente, papá le dice, sí, vamos a ir a tal lugar y no lo hace. Cuando papá traiciona a mamá, mamá traiciona a papá, el niño se siente traicionado también. Entonces, se pone la máscara del controlador. ¿Para qué? Para él tener el control. A mí nadie me va a traicionar. Mi palabra se respeta. Hago que se respete la palabra de los demás. Yo soy perfeccionista. Yo hago todo bien. Porque yo, a través de eso, voy a agradar al adulto que alguna vez no cumplió conmigo. Entonces me vuelvo controlador. Al adulto que alguna vez me falló. Y luego, por último, está la máscara del rígido, que es la máscara de la herida de la injusticia. ¿Cuándo hay una herida de injusticia? Cuando, por ejemplo, al igual que en el controlador, por ejemplo, se prometió algo y no se cumplió. O cuando papá o mamá hacen algo, por ejemplo, contra el niño, ¿no? Digamos que papá o mamá lo grita al niño, ¿no? Y siente que la otra parte, que el que lo tenía que defender, no lo defendió. Entonces el niño interpreta qué injusto es papá o qué injusta es mamá por no defenderme, ¿no? Claro, estos son pequeños ejemplos, ¿no? Pero pues hay un abanico inmenso de las posibilidades que pueden haber desencadenado en que el niño piense esto.
¿no? Entonces, se crea una máscara del rígido. ¿Cómo es el rígido? El rígido es, como su nombre lo dice, rígido. Es un témpano de hielo, es una persona que no muestra sus emociones, es una persona que no se enferma por lo general, que es siempre autónomo. Son los gerentes, los grandes empresarios, los que se vuelven millonarios muy jóvenes, porque siempre son perfeccionistas, tratan de hacer todo. Ah, entonces yo quiero ser rígido. No, porque el rígido, cuando le llega a su aprendizaje, pierde familia, pierde trabajos, porque es demasiado perfeccionista al nivel de que él es capaz de pasar por encima de todos con tal de mantener su reputación. Entonces, ninguna de las heridas ni ninguna de las máscaras en llevado a sus extremos nos van a hacer felices. En realidad deberíamos de quitarnos eso y vivir en comprensión y en aceptación y en amor. Pero claro, para eso primero hay que conocer las heridas. Para eso primero hay que saber cuáles son las heridas y cómo es que se sanan las heridas. Y esto es un dato no menor que con el progenitor con el cual tenemos la impresión de entendernos mejor en la adolescencia, es con el cual hay más cosas que poner orden. Esto me ha pasado mucho porque yo hago un ejercicio de perdón. Yo hago un ejercicio en donde hago una dinámica para perdonar a papá y a mamá. Y por lo general me dicen, Wilson, mira, yo con mi papá sí he tenido muchos conflictos. Con él yo siento que hay cosas pendientes por sanar, pero con mi mamá siempre me he llevado bien. Y digo, ok, haz el ejercicio. Comienza a decirle a mamá qué cosa le tendrías que perdonar. Y dicen dos palabras y se sueltan en llanto porque en realidad no sabían tal resentimiento que había con mamá, con quien en teoría se llevaban mejor. Entonces, si tú tienes una enemistad de alguna manera, un resentimiento con uno de tus padres y con el otro crees que todo bien, evalúalo, porque quizá sea con él con quien tienes más cosas pendientes por sanar. No te cierres a la posibilidad de trabajar también con él. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir conocer nuestras máscaras? Primero, para sentir compasión por nosotros, como ya lo dije, porque eso nos va a ayudar a reconocer que nosotros no actuamos porque somos malas personas, porque somos insensibles, ni nada de eso, sino que actuamos así por las máscaras que tenemos puestas y por las heridas que tenemos puestas, ¿sí? Y también para cuando veamos a los demás actuar de cierta forma, pues también podamos mostrar compasión, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ven las heridas? Esta es una forma de graficar las heridas de la infancia. No vamos a profundizar en eso, pero tu cuerpo mismo es el que te va a decir cuál es tu herida de la infancia. Un cuerpo muy delgado, un cuerpo rígido, pero delgado, un cuerpo más voluminoso, un entalle corto, largo. Hay muchos detalles que observar en nuestro cuerpo físico y en nuestra personalidad que nos van a decir cuál es la herida que tenemos, ¿sí? Y con eso llegamos ya a la herida del rechazo y esta herida la vamos a ver el día de mañana. Mañana vamos a ver rechazo y abandono probablemente y el día siguiente vamos a ver humillación, traición e injusticia. Así que no te pierdas las clases de viernes y sábado. ¿Ya? Y el día domingo haremos una sesión de preguntas y respuestas donde se van a resolver todas las dudas que hayan quedado, ¿sí? Pero entonces, hasta acá, hagamos un repaso. Todos tenemos heridas que se han adoptado en nuestros primeros años de vida, de 0 a 7, y eso nos ha creado máscaras que son con las que andamos ahora y de acuerdo a las que nosotros nos comportamos. ¿Qué tenemos que hacer para sanarlas? Lo vamos a ver más adelante, pero ya sabemos que tenemos un nivel de comprensión y de aceptación para luego dar paso al perdón. Primero nosotros, luego afuera. Así que familia, con eso comenzamos este bloque de las heridas de la infancia. Acá no hay pendiente, no hay tarea porque todavía esto es solamente teoría, pero ya a partir de mañana que vayamos conociendo las heridas, ya te voy a pedir que hagas un ejercicio personal
para que te identifiques en una u otra. Así que el día de hoy, la tarea sería continuar con lo que hemos estado haciendo los días anteriores. Recuerda, agradecimiento, afirmaciones, mirarse al espejo, abrazar a personas. Puedes leer también tus cartas que te has escrito, tanto la de compromiso como la carta de amor hacia ti. Y si no has hecho alguno de los pendientes, pues aprovecha hoy para que los hagas, ¿sí? Por otra parte, tenemos hoy por la noche la clase esta misma clase, si tú deseas participar, también puedes hacerlo hoy ingresando a la clase a las 9 de la noche. Sí, les voy a compartir el link por el grupo, así que por ahí puedes recibirlo y si ya viste esta clase, pero igual quieres ingresar para reforzar, pues te espero ahí 9 de la noche. Familia, muchísimas gracias, que tengan un extraordinario día, les envío mucho amor, yo en este momento estoy viajando hacia casa, así que si ya terminaste de ver este video, escribe ahí en el grupo, ya lo vi, deja tu pregunta y en unas horas seguramente nos pondremos en contacto. Bendiciones a cada uno de ustedes, que tengan un extraordinario día. Gracias, gracias, gracias.